Listo. Bueno, perfecto. Entonces, muy buenas noches a todos. Nosotros somos Gabriel Coronado y Jerónimo Villegas y vamos a presentarles el enfoque de proteinuria. Bueno, entonces, como orden de la presentación, primero vamos a presentar un dato curioso, definición, epidemiología e importancia, fisiología, fisiopatología, las diferentes clasificaciones y los diagnósticos, además de abordaje y tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Entonces, como primero en el derrotero de esta presentación, no sé, como dato curioso, ustedes sabían que en tiempos de Sócrates se describía la observación de la orina como un método diagnóstico. En este momento, pues ya contamos con múltiples enfoques y múltiples posibilidades del diagnóstico de la proteinuria, además de otras alteraciones a nivel renal, pero en los tiempos donde no había otras tecnologías se tenía que ver simplemente el examen físico. En este caso se definía como uroscopia y era examinar color, olor y características de la orina. Aquí Sócrates describió la espuma en la orina que era considerado llamativo por estar persistentemente en pacientes que tenían enfermedad, ya progresaban a otra enfermedad o otro tipo de afección. Ahora que realmente se conoce más de la fisiología normal del riñón, vemos que la espuma obedece a una proteinuria significativa. Como introducción, vemos que la proteinuria es la presencia de proteínas en la orina superior a 150 miligramos en 24 horas y una relación proteína-creatinina en orina de más de 45 miligramos por milimol. Todo esto obedeciendo pues, las definiciones de las guías europeas, además de que es un importante marcador de lesión renal y o enfermedades sistémicas. De hecho, se ha visto que la proteinuria aumenta o la proteinuria se ve realmente en enfermedades incluso fuera del riñón o fuera de lo que de lo que normalmente conocemos como una diabetes. Incluso se han reportado casos en pacientes con VIH en fases ya avanzadas, donde pues finalmente hay afectación renal y empieza la proteinuria. A nivel de epidemiología, se estima que la prevalencia de proteinuria en población general está entre el 8 y el 33%, ya que es un hallazgo que realmente se presenta en muchas patologías y es un signo de muchas alteraciones. Por eso precisamente hay que tener abierta la mente a diferentes diagnósticos diferenciales. Vamos a encontrar que no hay discriminación por género, raza u otro tipo de característica de las personas. Entonces, a modo de la importancia, se traen estos dos estudios en específico, son estudios realmente grandes. El primero es un estudio realizado en más de 100.000 pacientes en seguimiento por 18 años, un estudio de corte que identificó que tanto en población diabética y no diabética, la proteinuria es un factor predictor para la progresión de la enfermedad renal crónica a 10 años. Evidentemente, esto en relación a letalidad como tal de la enfermedad renal. Y además tenemos la prevalencia, un estudio realizado en un estudio en donde más del 56% presentó al menos una anormalidad en relación a urología cuando se presenta proteinuria. Entonces, esto básicamente significa que la proteinuria no solamente es un marcador de enfermedad renal, sino que es un marcador que tenemos que tener en cuenta porque van a haber otras afecciones concomitantes que tengan los pacientes. Y pues finalmente esto va a reducirse en un diagnóstico más temprano o más tardío que puede facilitar o representar un desenlace fatal para el paciente. Además de que pues, en este último estudio se presentó con en pacientes con cáncer renal, se dijo que tenía una tendencia mayor a presentar proteinuria. Por otro lado, vemos la proteinuria se ha asociado a mortalidad cardiovascular, además de un mayor riesgo de infarto, falla cardíaca y accidente cerebrovascular. Bueno, a breve, un poco de fisiología con relación a las proteínas y el riñón. Vemos que nosotros en el riñón siempre vamos a tener dos mecanismos, filtración, que es lo primero, y pues la reabsorción. Vemos que la filtración en condiciones normales, el glomérulo va a filtrar aproximadamente 5.000 miligramos de proteínas al día. Sin embargo, la mayoría de estas no se pierden en la orina, porque precisamente el glomérulo va a actuar como una barrera selectiva.
por cargas por paso de proteínas grandes y en diferentes cargas. De hecho, aquí es donde vamos a mencionar una parte importante del glomérulo que en general son los pocitos, que estos finalmente lo que van a hacer es actuar como barrera, porque si bien ellos no están 100% sino que tienen unos gaps para permitir el paso de diferentes componentes que finalmente terminan en la orina. La barrera de filtración permite que proteínas grandes y de carga negativa no pasen y pues finalmente no sean excretadas. Por otro lado, la reabsorción tubular, vemos que la mayor parte de las proteínas filtradas, alrededor de 4.950, son reabsorbidas en el túbulo proximal. Y pues bueno, esto es un proceso que se realiza a nivel de endocitosis directamente por los mismos povocitos, y que finalmente estas proteínas son degradadas en aminoácidos para ser reutilizados en el mecanismo. Estos dos mecanismos son cruciales para la preservación de las proteínas y para evitar precisamente la proteinuria. Después de haber entendido la fisiología normal de las proteínas en el riñón, entonces vamos a entender la fisiopatología de la proteinuria. Entonces vemos que se han descrito tres mecanismos de proteinuria o tres mecanismos fisiopatológicos: disfunción glomerular, enfermedad tubulointersticial y el overflow de proteínas. La disfunción glomerular va a ser la causa más común, que básicamente va a ser un daño en la barrera de filtración, como lo mencionamos antes, básicamente un daño pues a nivel de podocitos, lo que va a hacer, lo que va a permitir que pase albúmina e inmunoglobulinas. Las causas frecuentes de esto va a ser diabetes, medicamentos, enfermedades neoplásicas, enfermedades infecciosas, autoinmunes, etcétera. Como vemos, es un rango demasiado amplio de enfermedades, y por eso tenemos que no solamente pensar en que tiene proteinuria y ya, sino que tenemos que ver más allá y enfocarnos en la clínica del paciente e individualizar cada paciente. Después vamos a tener la enfermedad tubulointersticial, que va a ocasionar un deterioro en la reabsorción. Entonces, si vemos, comparado esto con la fisiología, vamos a tener alterados los dos mecanismos fisiológicos de las proteínas. Vamos a tener un deterioro en la filtración, en la reabsorción de las proteínas, y generalmente produce una proteinuria menos severa. Generalmente van a ser menos de 2 gramos, y las causas más frecuentes: nefropatías inducidas por AINES, nefrotoxinas y enfermedad tubulointersticial crónica. Por último, y el mecanismo menos frecuente, va a ser el overflow de proteínas, que es básicamente la producción aumentada y que finalmente van a saturar los canales de reabsorción. Lo que se nos dijo en fisiología de tercero muchas veces, que es básicamente esto: los canales, eh, sea cualquier tipo, sea paso de iones, de proteínas, de glucosa, etcétera, de cualquier cosa, se saturan. Si yo tengo un exceso de esto, pues los canales van a evitar o no van a poder seguir pasando proteínas, y pues vamos a tener una pérdida renal. Razones de esto: mieloma múltiple, mioglobinuria y amiloidosis. Listo, siguiendo entonces en la clasificación de la proteinuria, la podemos clasificar según su grado de proteinuria o su grado de albuminuria. Estas dos se pueden medir entonces en una toma total en 24 horas o en una toma única haciendo la relación con la creatinuria. Importante que esa última es mucho más fácil entonces para el paciente porque es una sola toma. Entonces, hablando en el grado de proteinuria, en los rangos normales tenemos que son menores a 150 miligramos al día. El nefrítico va de 150 a 3.500 y el nefrótico mayor a 3.500. En el grado de albuminuria, entonces lo normal es que sea menor a 30 miligramos al día. Pensando en una microalbuminuria o A1 sería de 30 a 300 miligramos al día, macroalbuminuria mayor de 300, y pensando en un rango nefrótico es mayor de 3.500 miligramos al día. Listo. Entonces, ya hablando de una clasificación, ya pensando si está asociado o no esta proteinuria a una patología renal o sistémica, pues la dividimos de esta forma. Aquí está la proteinuria aislada y la asociada a patologías. La aislada, entonces, como ya dijimos, no presenta una asociación a una patología renal o sistémica. Usualmente estos pacientes son asintomáticos, con un mejor pronóstico y con menos riesgo de progresión a enfermedad renal crónica.
Nosotros la dividimos en una proteinuria aislada benigna y persistente. Hablando entonces de la proteinuria asociada, entonces en este caso sí está asociada a una patología renal o sistémica con mayor riesgo, a diferencia de la aislada, de progresión a enfermedad crónica y con más complicaciones. Y necesitamos entonces más estudios para identificar su etiología. Esta la dividimos según su rango, si es no nefrótica o nefrótica. Hablando entonces de la proteinuria aislada benigna, entonces tenemos 4 subclasificaciones. Está la funcional, que esta secundaria a cambios hemodinámicos que aumentan la filtración glomerular. Entre las causas que tenemos está la fiebre, el ejercicio excesivo, la exposición al frío, el estrés y las convulsiones, entre otras. Tenemos también la transitoria idiopática, que es la causa benigna más común. Esta se da más que todo en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Puede resolver espontáneamente, usualmente resuelve antes de los 30 años y no tiene ningún riesgo a largo plazo. Está entonces la ortostática postural. Esta obviamente no se presenta en decúbito, perdón. Como ya lo decía Jerónimo, son más que todo menos a 2 gramos al día y se da principalmente en adolescentes y es muy raro que se presente en más de 30 años. Esta puede ser aislada o persistente, que cuando hablamos de persistente es más de 3 meses. Y como las demás, tienen un buen pronóstico con raro avance para enfermedad renal crónica. Y por último, entonces tenemos la intermitente idiopática, que también se da más que todo en pacientes jóvenes. Usualmente tienen en un 60% asociada a una lesión glomerular leve con una evolución adecuada a largo plazo. Entonces, ya siguiendo con la proteinuria aislada ya persistente, esta entre sus características entonces ya se presenta independientemente de su posición, no tienen una patología renal o sistémica asociada, más que todo en personas jóvenes y pueden presentar una patología mínima. Lo importante en eso es que la proteinuria y los cambios histológicos que se presentan en el riñón son muy heterogéneos, entonces por lo cual se recomienda tener un seguimiento periódico de 3 a 6 meses en el paciente. Eso. Bueno, ya entonces hablando de la proteinuria asociada, entonces empezamos con la no nefrótica. Esta usualmente los gramos que podemos encontrar es usualmente menor a 2 gramos, donde consideramos que es una causa más que todo no glomerular. Entonces, por lo cual pensamos en una causa ya sea túbulo intersticial o por overflow. Entonces, en la parte de túbulo intersticial ya sabemos que es por una inadecuada reabsorción de infiltrado proteico. Más que todo vamos a tener unas proteínas de pequeño peso molecular que no fueron entonces resolvidas por el túbulo proximal. Entonces, entre sus causas podemos tener nefritis intersticiales, nefropatía por reflujo, riñón poliquístico, nefropatías medicamentosas, necrosis tubular aguda, que esta sí puede llegar hasta tener una proteinuria de 2 gramos, y enfermedades inflamatorias crónicas como lo son la diabetes, la hipertensión y el lupus eritematoso sistémico. Y también podemos tener entonces las causas por sobreflujo, que está el mieloma múltiple, donde vamos a encontrar en la orina pues, cadenas livianas, por anemia hemolítica la presencia de hemoglobina o hemoglobinuria, y por si se presenta una rhabdomiolisis severa, la presencia de hemoglobina en orina. Listo, entonces ya hablando de una proteinuria, perdón, asociada a nefrótica. Esta se presenta en rango nefrótico, entonces con proteinuria más de 3.500 miligramos al día. Se asocia entonces más o menos por una triada que es la hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. La albúmina en sangre se presenta con menos de 3 gramos. Entre las causas entonces lo más característico es la glomerulopatía más una disfunción tubular. Las causas pueden ser primarias o secundarias. Y siempre hay que ver la presencia del sedimento urinario. Entonces, si es persistente, hay que descartar una causa primaria o por una enfermedad sistémica. O
en los pacientes con nefropatía diabética, en esto no se asocia a un sedimento anormal. Entre las diferentes causas, más que todo secundarias, podemos tener la nefrotoxicidad, hipertensión, nefropatía por IgA. Entre las primarias tenemos la glomerulonefritis membranosa, glomerulosclerosis focal segmentaria y de cambios mínimos, y usualmente requieren biopsia renal. Bueno, cuando nos referimos al diagnóstico de la proteinuria, entonces vamos a tener en general tres mecanismos para poder hacer el diagnóstico. El primero, el que más se habla, el más usado y el más costo económico, vendría siendo la tira reactiva o el dipstick. Es un mecanismo, es un mecanismo en el que, válgame la redundancia, el mecanismo es la prueba colorimétrica, que básicamente cambia con el resultado de amarillo a azul. Realmente como ventajas tiene que es rápida, es barata, es útil en cribado, en consulta y vamos a tener rangos. Vamos a tener un negativo, pues vamos a tener un resultado en rangos con un negativo de 0 a 10 miligramos por decilitro y vamos a empezar con trazas con de 10 a 20 miligramos y esto la tira lo va a definir por cruces. Una cruz vendría siendo 30 miligramos por decilitro, dos cruces 100 miligramos por decilitro, tres 300 y cuatro 1000. Bueno, lo malo o las limitaciones es que es solamente sensible para albúmina, pero no detecta proteínas pequeñas. Entonces, esto puede ser un defecto en el caso de que nosotros queramos diagnosticar otras enfermedades que se asocien a proteinuria, pero de proteínas pequeñas. Afectada por la concentración urinaria, o sea que tenemos riesgo de falsos positivos en caso, por ejemplo, de deshidratación, orina alcalina, ito, hematuria o ejercicio, y también tenemos riesgo de falsos negativos, sobrehidratación, proteínas y proteínas de carga positiva. Después tenemos la relación proteína-creatinina, que es una muestra aislada. No, o sea, tenemos que usarla en una muestra aislada, no se puede usar la primera de la mañana. Y es una buena correlación con una orina de 24 horas, que de hecho más en otra diapositiva vamos a mostrar sensibilidad y especificidad de esta. Como ventaja es fácil, confiable y evita errores de recolección. Puntos de corte, vemos viendo que más de 15 miligramos por milimol se podría decir que es patológico y más de 350 miligramos por milimol vamos a encontrar que es en un rango nefrótico en esta relación. Y por último tenemos la orina de 24 horas, que pues, desde hace un tiempo se ha venido diciendo que es el gold estándar para diagnosticar la proteinuria. Se descarta la primera orina del día y se recolecta todo hasta la misma hora del día siguiente. Como ventaja, cuantifica la proteinuria total y permite identificar proteínas que se excretan. Orienta, además de que pues, finalmente va a orientar sobre el mecanismo fisiopatológico sobre el cual se originó la proteinuria, como ya habíamos dicho, glomerular, que sea túbulo intersticial o un overflow. Limitaciones laboriosas y el riesgo de sobre o subrecolecta. Ya sabemos que pues por nuestro ambiente en general, explicarle muchas veces a los pacientes cómo se deben de tomar una muestra de orina no es fácil, entonces puede verse un poco alterada por este tipo de situaciones. Aquí vemos un estudio en donde se realizó una comparación entre el ratio de proteínas en orina y la creatinina contra la proteinuria en 24 horas, contra la recolecta de orina en 24 horas. Vemos en la tabla que se puso ahí que entonces vamos a tener una sensibilidad del 91 y una especificidad del 86%. Dicho en palabras del estudio, y abro comillas, comparado con la proteinuria de 24 horas, como estándar de oro, la relación de proteína-creatinina aislada mostró una alta sensibilidad y una alta especificidad. De hecho, en el mismo estudio, a nivel de conclusiones, reportaban que en caso de no poder hacer la recolección de orina en 24 horas, siendo el gold estándar, se puede hacer una equivalencia con la relación creatinina, con la relación proteína-creatinina, porque finalmente mostró sensibilidad y especificidad a un nivel bastante bueno. Evidentemente, todos estos rangos vienen siendo con una confianza del 95% y con un rango de 0,92 a 0,98 y reportaron una P de menos de 0,001.
Bueno, como diagnósticos diferenciales, que de hecho yo creo que esto es de las partes más importantes a nivel de esta plática, porque es que, como ya hemos visto, la proteinuria no es como tal una enfermedad, sino que es un signo de algo más. Nosotros no podemos quedarnos simplemente con un dipstick de tres cruces, sino que tenemos que ver a la cabecera del paciente qué es lo que tiene. Entonces, nosotros podemos encontrar proteinuria en enfermedad renal, como por ejemplo nefropatía diabética por daño glomerular, por lo que ya Gabriel había dicho como proteinuria ortostática, nefrotoxinas o fármacos. Tenemos que preguntarle muy bien al paciente qué toma, cuánto tiempo ha tomado AINES, que algunos pacientes toman ibuprofeno como si fueran dulces, ingesta de metales, de litio, de heroína, etcétera. También tenemos que ver infecciones, tanto autoinmunes como otras. Por ejemplo, tenemos que ver antecedentes o itus activas, VIH, hepatitis B y C, por inflamación renal o daño directo. Vemos también, por ejemplo, glomerulopatías primarias, enfermedad tubulointersticial, enfermedades como la amiloidosis por depósitos, como depósitos en el glomérulo que finalmente van a alterar la filtración, pacientes que hayan tenido trasplantes renal, que puedan tener, que empiecen con proteinuria, tenemos que pensar en un rechazo o incluso por toxicidad de inmunosupresión, por inmunosupresores. Pacientes embarazadas que tengan preeclampsia, que finalmente esto es una de las alteraciones en la preeclampsia, neoplasias, como ya habíamos dicho, mieloma y linfoma, dislipidemias, enfermedades del tejido conectivo como lupus, vasculitis, insuficiencia cardíaca, etc. Hay muchas cosas que pueden causar proteinuria. Esa es la finalidad. Pero también hay que pensar que no todo paciente con proteinuria está enfermo, porque es que si bien es un hallazgo no fisiológico, podemos tener proteinuria por deshidratación, por ejercicio intenso o por incluso por estrés emocional al tener cambios hemodinámicos o funcionales a nivel renal. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Y concluir esta primera parte antes de seguir con el abordaje y el tratamiento. No todo paciente que tenga proteinuria significa que va a estar grave y vamos a estudiar las enfermedades más raras posibles. Tenemos que preguntarle todo, desde cómo se ha sentido, si ha tenido una deshidratación previa o pues cómo está a nivel metabólico. En caso de que ya descartemos las cosas más comunes, entonces ya empezamos a ver los otros posibles diagnósticos. Listo, ya siguiendo entonces con el abordaje y el tratamiento, pasa. Les traemos un algoritmo relativamente fácil, donde pues principalmente empezando pues pensando en un paciente en el que le sospechamos la presencia de alguna alteración o de presencia de proteínas en orina, lo que vamos a hacer entonces es, pues, como primer paso, hacer una tira reactiva, ¿cierto? Donde vemos la presencia de orina, por lo cual lo que le vamos a pedir entonces es unas proteínas en orina en 24 horas, o también hacer la relación de las proteínas, creatinuria, eh, en una sola toma. Entonces, si aparece negativa, entonces si la relación es menor a 45 miligramos por milimol o las proteínas en 24 horas son menores a 150, vamos a pensar más que todo en causas benignas. Entonces, como decía antes, lo que vamos a realizar también es un seguimiento más o menos de 3 a 6 meses. Si por el contrario entonces sale positivo, de todas formas, vamos a descartar el hecho de que sea una causa benigna, porque el hecho de que tenga proteínas en orina no quiere decir entonces que ya esté del todo ya pues enfermo. Entonces, vamos a hacer unos estudios adicionales. ¿Qué estudios? Entonces, vamos a hacer entonces una función renal, electrolitos, albúmina, proteínas totales, un hemoleucograma, antiestreptolicina O, que es para ver si la presencia de estreptococo piógenes, C3 y C4, ANA y ecografía renal y una biopsia renal si requiere. Entonces, paso. Listo. Entonces, si en las proteínas 24 horas o en la relación tenemos que son mayor a 3.500 miligramos o tiene una alteración en el sedimento o una enfermedad sistémica, vamos a pensar más que todo en una proteinuria glomerular. Si es menor a 3.500 miligramos,
importante que sea menor a 2 gramos. Esto nos lleva más que todo a pensar en proteinuria tubular. Entonces, si tiene menos de 2 gramos más una disfunción tubular, entonces proteinuria tubular de una. Si pensamos entonces, vemos que hay una discordancia, o sea, la tira reactiva sale negativa, pero seguimos pensando, no, lo más probable es que sí tenga proteínas. Y le hacemos la proteína en 24 horas y sale positivo, entonces lo más probable es que sea una proteinuria por sobreflujo. Ya hablando entonces un poco de las causas de cada una de las proteinurias, entonces en la causa glomerular dijimos anteriormente que puede ser primaria o secundaria. Entre las primarias, las más comunes, entonces tenemos la de cambios mínimos, la proliferativa, mesangial, focal, y la segmentaria, membranosa, fibrilar y extracapilar. Estas más común necesitan biopsia renal. La única en la que no se realiza es en niños que sean menores a 15 años, porque se dice que la causa más común de glomerulonefritis o de proteinuria glomerular en estas edades es la causa de glomerulonefritis por cambios mínimos. Entre las causas secundarias también tenemos los tóxicos como el mercurio, las sales de oro, el captopril, entre otros medicamentos. También puede ser por infecciones, neoplasias, enfermedades como lupus, diabetes, hipertensión, vasculitis, como la vasculitis por IgA, amiloidosis, enfermedades familiares como enfermedad de Fabry, entre otras como rechazo a trasplante o nefropatías por reflujo. Un poco de las características entonces de los pacientes es que si vemos una proteinuria glomerular son más de 3.500 miligramos en el día. Uno diría, bueno, entonces está en rango de un síndrome nefrótico. El hecho de que esté en rango nefrótico no quiere decir que tenga un síndrome nefrótico. Para que tenga un síndrome nefrótico, este debe tener asociado una hipoalbuminemia que sea menor a 3 gramos asociado a una albuminuria más de 3.500 en orina. Listo. En el tratamiento del el síndrome nefrótico, vamos a hacerlo más que todo en la recuperación. Entonces, si el paciente tiene edema, vamos a evitar la sobrecarga y además de eso, vamos a poner tiazidas o diuréticos de asa. Además de esto, pues tienen asociado hipoalbuminemia. ¿Cuándo vamos a poner albúmina? Cuando el paciente está en anasarca y además de eso tiene una albúmina menor a 2 gramos en sangre. En el paciente nefrítico, entonces vamos a pensar que el tratamiento es erradicar, entonces si es una infección por estreptococo, erradicarla, principalmente para disminuir la presión también y la proteinuria, disminuir el consumo de sal, poner diuréticos y para la proteinuria utilizar ya sea IECAS o ARA2. Y además de eso, podemos pensar en hacer una hemodiálisis si el paciente presenta como sintomatología o una presencia de una urgencia dialítica. Listo. Entre las causas entonces de proteinuria tubular, paso anterior. De las causas tubular puede ser más que todo por toxinas, las patologías que sean tubulointersticiales como enfermedades como lupus, ya sea inmunoalérgica o por una pilonefritis aguda bacteriana, puede ser también por una uropatía ya sea obstructiva o por nefritis intersticial. Y ya pensando en una proteinuria por sobreproducción, si pensamos entonces, dependiendo de lo que encontremos en el sedimento, podemos pensar en una causa que sea ya sea por un mieloma múltiple, una enfermedad de cadenas ligeras, la presencia de hemoglobinuria, entonces hacer paraclínicos para anemia o hemólisis y la presencia de hemoglobinuria, entonces descartar una rhabdomiolisis. Listo. Bueno, entonces ya siguiendo con el tratamiento, este lo dividimos entre un tratamiento no farmacológico y farmacológico. Entonces, el no farmacológico, pues este se enfoca más que todo en los cambios de estilo de vida, pues esto es un complemento para el enfoque farmacológico, que es como el pilar, ya que cuando se asocia, pues hay un menor riesgo de enfermedad renal a largo plazo. Entre esos, entonces, tenemos dejar de fumar, bajar de peso, no consumir alcohol, hacer ejercicio, que idealmente es ejercicio aeróbico de 150 minutos a la semanal,
disminuir la ingesta de proteínas y de ultraprocesados. Además de eso, entonces, vemos que el papel central es tener un estilo de vida saludable. Y además de eso, tener una derivación a nutricionista para mantener o colocar una buena dieta al paciente. Y estoy ya siguiendo con el tratamiento farmacológico, entonces tenemos que las aplicaciones para el tratamiento se concentran más que todo en disminuir el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y eh, actuar en las vías secundarias de la inflamación y la fibrosis. Entonces tenemos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos entonces los IECAS y los ARA2, donde la función de estos dos es ser antiproteinúrico y nefroprotector. Esto entonces se traduce en una reducción del filtrado en el glomérulo para una posterior estabilización de este. Entonces, al disminuir la proteinuria, esto se evidencia o tiene evidencia de que tiene mejores resultados renales a largo plazo. Listo. Entonces, acá les traigo, eh, devuélvete. Aquí entonces les traigo un estudio que hablaba como el efecto de los ARA2 o de los IECAS en la albuminuria y pues se ha evidenciado que no hay diferencia entre los dos. Sí se ha visto que hay una mejor disminución de la proteinuria por los ARA2, pero las diferencias no son muy significativas, ya que estos tienen un efecto similar en sus dos efectos. Listo, sí. Bueno, entonces ahora seguimos con los inhibidores del SGLT2. Estos son unos medicamentos muy nuevos para el uso de antiproteinúrico y nefroprotector. También se han puesto como también hace poquito. El mecanismo de esto, pues entonces es inhibir el cotransportador del sodio glucosa 2, lo que genera entonces una retroalimentación negativa, aumentando el agua y el sodio en el túbulo distal. Lo que eso, al generar una retroalimentación negativa, disminuye la filtración en el glomérulo. Más o menos en el 2016, con este artículo que vemos acá, se evaluó entonces los desenlaces a la derecha, el artículo a la derecha, vemos que los desenlaces secundarios eh, para los pacientes con diabetes se ha visto que tenían una disminución en la progresión de la albuminuria con respecto al placebo. Y además de eso, el de la izquierda, que es el artículo en Parriñón, se dio cuenta de que la empaglifosina condujo a un menor riesgo de progresión para enfermedad renal crónica o muerte por cualquier causa cardiovascular. Y además de esto se encontró que tenían beneficios hasta en pacientes que no eran diabéticos. Listo. Bueno, estos otros medicamentos son los inhibidores duales de receptor tanto de angiotensina 2 como de endotelina 1, que tiene un solo medicamento que es el sparsentan. Es un medicamento que actualmente se está como estudiando. Hay estudios como el PROTECT que está en fase 2 y el de la izquierda que ya está en fase 3, donde se evalúa la eficacia de su efecto antiproteinúrico. Además de eso, entonces también actúa en disminuir la inflamación y la fibrosis en el glomérulo. Esto lo hace entonces inhibiendo la activación de los receptores de angiotensina 2 y de endotelina 1. Entonces es muy bueno por esta parte. Se ha estudiado más que todo en pacientes con glomerulopatías primarias, más que todo en pacientes adultos por nefropatías por glomerulosclerosis focal, segmentaria y también membranosa, donde sí se ha visto que en este tipo de pacientes tiene un buen pronóstico con buena mejoría de la proteinuria y del daño renal. Listo. Ahora ya hablando de los agonistas del receptor del GLP-1, entonces tenemos estos dos que son los que más tienen evidencia, que son el semaglutide y el liraglutide. Es un mecanismo de acción, entonces es disminuyendo el estrés oxidativo y el control glucémico, lo que conlleva a disminuir la inflamación, pues general en el paciente y también en el riñón, y también es antifibrótico y renoprotector.
Su beneficio sí se ha centrado más que todo en pacientes con diabetes mellitus 2 y que además de eso tienen albuminuria. Hay varios artículos como el LEADER o el SUSTAIN 6 que sí demuestran que el liraglutide y el semaglutide reducen entonces más que todo la macroalbuminuria, teniendo entonces en el paciente una protección renal. Pues, bueno, eso ya es como un mapa para resumir todo. Entonces, si nosotros vemos que nuestro paciente tiene proteinuria, pues lo que vamos a hacer es utilizar medicamentos que le protejan el riñón. Entonces, si el paciente tiene o no tiene diabetes, sí o sí le vamos a poner un IECA o un ARA y un inhibidor del SGLT2. Ya dependiendo si es diabético, entonces se ha visto de que la finerenona y el GLP, el agonista de GLP-1 tienen muy buena evidencia y además de estos medicamentos, entonces están el modificar el estilo de vida con ya todas las recomendaciones que dijimos. Y pues obviamente hacer una terapia específica de la enfermedad que tenga. Entonces, dependiendo si ella tiene un lupus o tiene una vasculitis, si tiene diabetes, hipertensión, entre otros, pues ya se le hace un tratamiento dirigido. Listo, entonces estas son nuestras conclusiones. Entonces, la proteinuria, pues algo muy importante, pues se evidencia como un marcador ya sea renal o de alguna enfermedad sistémica. También se ha visto que es un buen marcador para la progresión de la enfermedad renal. El control de la proteinuria es muy importante, ya que se ha visto que al proteger el riñón mejora la progresión de su enfermedad. Y como el pilar de tratamiento, entonces tenemos los niveles del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, cambios de estilo de vida y los niveles del SGLT2. Y pues a futuro vamos a seguir teniendo mejores opciones como las que ya les hemos contado en este día, que ya están ganando muy poco a poco ganancia para en los últimos años tener nuevas moléculas. Listo. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya gustado la charla. Gracias por la presencia de ustedes. Y nada, eso es todo. Muchas gracias a Gabriel y a Jerónimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer respecto a la charla? Dale, José, de una. Sí, no, de una, pues primero agradecerle pues a Jerónimo y a Gabriel acerca pues como la presentación. Me parece que ese tema pues como de, de proteinuria es bastante importante, sobre todo pues en el sentido en que es algo pues que uno como pues, médico general también tiene que saber. Entonces hay varias cosas como que hay que abordar. Primero, recuerden que la proteinuria no es un hallazgo normal, ni siquiera tampoco la hematuria. Usted mira como, no, pues que yo me voy a correr una maratón, yo voy a tener proteinuria, y tiene razón, sí, claro, si yo voy a correr una maratón o hago un ejercicio extenso, me da fiebre, tengo alguna infección respiratoria o inclusive urinaria, pues puedo tener algo de proteinuria, inclusive algo de hematuria. Sin embargo, eso debe ser algo transitorio y debe mejorar. Ustedes recuerdan pues que efectivamente la proteinuria cuando uno mira en el análisis, pues uno a veces le reportan ahí 100 miligramos, 300 miligramos, una, dos, tres cruces. Y eso es un dato que es importante porque el análisis reporta albúmina. Eso es importante porque uno puede tener una proteinuria que no sea, significa, que no sea netamente por albúmina. Y eso lo ve uno en las proteinuras en 24 horas. Entonces, primero, la proteinuria nunca es normal. Cuando tenga un paciente con proteinuria, póngale ojo. No es normal. Uno no tiene por qué tener proteinuria. Y como ustedes dijeron, la relación albúmina-creatinuria es lo que nosotros usamos hoy en día. Es importante, es que ojalá, ustedes ven el paint ahí por casualidad. Sí, ¿Cierto que se sí? ve. Sí. Algo importante es que uno, cuando mira, uno hace uso de la albuminura creatinuria, que es lo que uno llama AURC, que eso es la relación de albuminura creatinuria, que si bien, como ustedes dijeron, pueden ir en milimoles por gramos, nosotros usamos sobre todo es miligramos por gramo, que lo normal es que sea menos de 30, ¿cierto? Menos de 30 al día, que inclusive algunos libros de nefrología hablan que cuando uno tenga más de 15 más o menos, ya habla de que hay un daño a nivel de la barrera glomerular. Y como ustedes dijeron, pues la barrera glomerular pues tiene como su epitelio a nivel fenestrado, ¿cierto? Es un epitelio el cual permite el paso de algunas moléculas, ¿cierto? Luego viene por acá la membrana basal, que cuando uno la mira por microscopía electrónica, uno va a ver una lámina rara
externa, una lámina densa acá y una lámina rara interna, que posteriormente uno va a ver aquí muchos proteoglicanos, glicosaminoglicanos, y finalmente uno va a ver una gran célula enorme, grandecita, que tiene pues unos fragmentos que llaman los pies de los povocitos. Eso hace pues que las proteínas en sí no van a filtrar. Inclusive, pues recuerden que la albúmina pesa más o menos 68.000 kilodaltons, por lo cual ella se empieza a devolver porque es que no es capaz de pasar ni siquiera el epitelio fenestrado. Mientras que, por ejemplo, la insulina pesa apenas 5.000 daltons, entonces la insulina sí puede pasar y luego se reabsorbe en el túbulo contorneado. Entonces, digámoslo así, que no debe por qué haber proteinuria. La proteinuria no es algo normal y tiene inclusive más de 15 miligramos por gramo de relación de microproteinuria. Creatinuria es algo normal que uno tiene que tener en cuenta. Algo importante, y es que necesito que ustedes también tengan en cuenta, es que las proteínas en 24 horas es un examen fundamental. Yo ahora estoy pues en neurología y la verdad en nefrología casi que todos los días uno manda la proteína pues en orina, las proteínas en 24 horas, tanto ambulatorio como hospitalario. E importante es que las proteínas en 24 horas usted solicita también depuración de creatinina en orina. Cuando usted mande proteína en orina, tiene que mandar depuración de creatinina en orina también. ¿Por qué? Porque usted necesita saber si ese paciente, la cantidad de proteínas que está botando, si sea significativo. ¿Por qué? Porque más o menos una mujer bota entre 15 a 20 miligramos por kilo de de creatina y un hombre más o menos 25 a 30. Entonces usted tiene que mirar si las proteínas en orina en 24 horas si son confiables y de verdad esté botando pues como lo que sería lo esperable. E inclusive también recuerden que la proteína en 24 horas también viene con el volumen de orina. Entonces uno no solamente se fija en la cantidad de proteínas en orina, sino que también tiene que fijar en cuánta creatinuria tuvo en 24 horas para ver si efectivamente esa persona recogió lo que tenía que hacer. E inclusive también porque si la persona tiene más creatinina de lo que está botando, quiere decir que tiene hiperfiltración glomerular. ¿Por qué es importante? Porque ustedes han visto pacientes diabéticos que ya les ha dado un infarto, que ya han tenido una ACV, y usted ahí mire, tiene una creatina de 1,3. Y uno dice, no, qué barraquera. Mejor dicho, ese riñón está melo. Pero usted dice, pucha, tiene 1,3 porque ese riñón está a la berraca, está hiperfiltrando, mejor dicho, lo más que puede. Y cuando ya se empiece a dañar, pues va a generar ya lesión, daño renal crónico. Y por eso ustedes ven que el CGTL2, por ejemplo, o los medicamentos como los IDCA-2 van a bajar la tasa de filtración glomerular de manera transitoria. ¿Por qué? Porque le bajan esa hipertensión glomerular y por eso pues va a mejorar como tal la tasa de función. Usted tiene un riñón que filtra menos, pero no filtra la berraca como si estuviera pues presionado. Y el volumen de orina es importante. ¿Por qué? Porque si usted tiene un paciente el cual, como ustedes dijeron que la proteína en rango nefrótico son más de 3,5 gramos al día, si tiene un paciente el cual le orinó solamente 500 cc de orina y el man le botó 1.800, usted dice, no, pues no tiene proteína en rango nefrótico. Sin embargo, un volumen de orina que uno considera pues más o menos confiable es que tenga más de 800 cc al día. Y eso que 800 sigue siendo poco. Unos documentos dicen que ojalá fuera más de 1.200. Entonces, imagínense, si en 500 votó 1.800, pues posiblemente si ese man orina más, que no se pudo recolectar por X o Y razón, pues posiblemente su proteína no sea 1.800, sino que sea mucho mayor. Entonces, la proteína en 24 horas no solamente es mirar cuánta proteína bota, sino que miren también la depuración de creatinina, miren el volumen de orina y miren efectivamente, pues si efectivamente esa proteína que se botó, si es algo como significativo, como ustedes bien lo plantearon. Y eso es importante porque uno pues en este tipo de situaciones lo que está buscando es mirar si efectivamente usted tiene una proteinuria que sea explicada por una glomerulopatía que puede ser de etiología tanto primaria o una etiología secundaria. La relación albúmina-creatinuria es importante porque nos da una pista inicial de cómo se comporta esa función renal. Y por eso ustedes ven que los pacientes diabéticos uno usualmente lo manda una vez al año, por ejemplo, porque usted quiere ver cómo se está comportando. Pero si usted quiere valorar efectivamente cómo está la función, cómo está esa proteinuria, es sobre todo por medio de proteínas de 24 horas. Sin embargo, esta relación albúmina-creatinuria solamente viene albúmina. Entonces, si usted tiene una cantidad de orina que está perdiendo cadenas pesadas kappa o lambda, pues usted en la trilla no la va a ver. Y entonces usted ve un paciente con una proteinuria en orina de 2.000 y usted mira la albúmina-creatinuria y no le ve nada, a menos que el paciente ya esté teniendo daño renal y ya este pósito esté inflamado, este endotelio esté fregado, entonces ya empieza a perder también albúmina concomitantemente, pero inicialmente era una proteinuria de cadenas kappa y lambda. Y lo otro importante también, como para tener en cuenta,
es que, como ustedes dijeron, la relación albumina-creatinuria tiene un excelente valor kappa, que es como ese valor de predicción positiva en pacientes con proteinuria que no sea muy ancha, pues muy extensa. Entonces, más o menos uno habla que a partir de 1,5 gramos al día de proteínas, esta relación de índice de albumina-creatinuria no es tan bueno. Pero como uno pues no está teniendo esta cantidad de proteinuria en pacientes ambulatorios, pues usualmente van a ver que uno usa pues mucho la albumina-creatinuria. Unas proteínas en 24 horas, sobre todo le pide paciente hospitalizado, o aquel el cual, por ejemplo, ya venía con un síndrome nefrótico previamente, una glomerulosclerosis focal y segmentaria, una membrana basal delgada, por ejemplo, aunque ellos casi no hacen proteinuria, pues es muy difícil que hagan proteinuria en rango nefrótico, y usted quiere valorar cómo es como tal, cómo va su progresión de enfermedad, si va empeorando o no. Y eso ya sí es otro tema pues ya de las monopatías primarias y secundarias, pero deben recordar que la proteinuria en rango nefrótico es sobre todo en las pogocitopatías, como la de cambios mínimos o como la esclerosis global y segmentaria. La nefropatía por IgA raramente lo hace, o el paciente con lupus que tiene pues como tal compromiso a nivel membranoso. Mientras que otras, cuales son más por hematuria y proteinuria, son sobre todo aquellas como la gran y nefropatía por IgA, que inclusive pues yo creo que nosotros podemos hablar como la universidad, como para hacer una charla de esta enfermedad, porque es una enfermedad la cual es muy, muy importante y uno en pregrado no ve nada sobre esa y la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo. Pues además de la diabetes, en las glomerulopatías, y esta característica tiene proteinuria y hematuria concomitantemente. Entonces, ya para ir finalizando, pues como todo lo que ustedes dijeron, que está súper bien el enfoque de paciente el cual tenga proteinuria glomerular, proteinuria a nivel tubular, proteinuria pues por overflow, por ejemplo, e inclusive también lo que llama proteinuria ortostática, que es un paciente el cual durante de pie hace proteinuria. Entonces uno simplemente le hace proteínas pues en la noche y pues uno se da cuenta pues, de que no tiene como tal tanta pérdida de proteínas. Entonces básicamente es como eso, pues como recordar esto proteína 24 horas, recordar la albumina-creatinuria que es importante, que es albumina-creatinuria no microalbuminuria parcial o microalbuminuria, ¿cómo se dice? Como bueno, como espontánea, eso no nos sirve. Nos sirve es este, que es muy barato. El análisis nunca de proteinuria es normal. Y si usted tiene paciente con proteinuria y hematuria, no es normal. Ese paciente hay que estudiarlo. Eso es lo más importante de la charla. Si tiene hematuria y proteinuria, ese paciente no es normal, porque la proteinuria es un marcador temprano de daño renal. Ya se está perdiendo esta pogocitopatía, ya se está perdiendo esto acá, y pues finalmente pues va a conllevar a deterioro de función renal. Entonces, mensaje grande, esto, y un poquito de cómo es primaria y secundaria y nunca olviden la IgA que viene acompañada de proteinuria y de hematuria, pero usualmente no en rango nefrótico. Y listo, yo creo que en general pues fue súper bien y yo creo que son como los puntos importantes de la charla que hay que tener en cuenta. Listo, José, muchísimas gracias. De verdad, pues que yo también pienso que la charla estuvo muy bien abordada, pues como a lo que más nos compete a nosotros, porque pues yo creo que uno sabe pues que hay proteinuria y esas cosas, pero pues pensando más en la enfermedad renal crónica, en las cosas pues grandes, pero ese enfoque o como saber a qué sospechar o a qué pedir, creo que se pierde mucho en el camino. Pues le agradecerle a José como los puntos que dejó como claros, pues porque eso hasta a uno se le pasa, hasta a uno se le olvida. Y eso pues de las pruebas sí me parece muy relevante a la hora de enfocar las cosas. También es una buena idea, si te suena hablar de lo de nefropatía de IgA, obviamente súper bienvenido y podemos cuadrar y de una. Si nadie más pues tiene alguna pregunta u otro comentario, podemos ir cerrando acá. De nuevo, muchas gracias a Gabriel y a Jerónimo. Siempre bienvenidos por el grupo, por si quieren empezar a hacer más charlas y cualquier otra cosa. Y bueno, no, pues nos veríamos la otra semana. Yo creo que probablemente va a quedar la charla de VIH si todo sale bien. Si no, pues ahí vamos cuadrando, yo les voy avisando. Muchas gracias por conectarse y que tengan una bonita noche. Hasta luego.